Ok, hay un mercado de 133 trillones de dólares que determina no solo cuánto pagas por tu hipoteca, sino también la tasa de interés de tu tarjeta de crédito, si tu empresa va a contratar o despedir gente ese año, y sí, incluso hasta indirectamente el precio del Bitcoin. La mayoría de gente nunca le presta atención y muchos ni siquiera saben que existe. Por supuesto, no estoy hablando de la bolsa de valores, ni del mercado de divisas o de futuros o de opciones. Es el mercado de los bonos. Y aunque no lo creas, es la pieza más importante del sistema financiero global. En este video te voy a explicar por qué es tan importante no solo para inversionistas activos dentro del mercado, sino para gente común y corriente como tú y como yo, y hasta para quien no tiene idea de que existen. Imagínate esto, tienes una idea de negocio, tienes una experiencia brillante, tienes un plan sólido y energía de sobra. Lo único que te falta, para variar, es capital. Bueno, ¿qué haces? Pues buscas a alguien que sí tenga el dinero, le pides prestado y le haces una promesa. Te voy a devolver lo que me prestaste y encima te voy a pagar un poco extra por el favor. Ese extra, por supuesto, es el interés. Y así es como funciona el crédito desde hace siglos. Y así también es como funcionan los bonos. La diferencia es que en lugar de ser tú el que pide prestado, es una empresa o un gobierno. Y en lugar de pedirle el favor a sus conocidos, a sus cuates, a sus amigos, el gobierno le vende ese instrumento, ese bono, a miles de inversores al mismo tiempo. Cada uno le presta una parte y cada uno, por supuesto, recibe esos intereses a cambio. Al final del plazo, el gobierno les devuelve a todos su dinero. Pero ¿por qué el gobierno de Estados Unidos necesitaría hacer una cosa así? ¿Que no acaso es el más rico del mundo? Bueno, pues los gobiernos casi siempre gastan más de lo que recaudan. Gastan en infraestructura, en salud, en defensa, en servicios sociales. Y ese gasto, aunque no lo parezca, tiene un efecto muy positivo. Estimula la economía, crea empleos y hace más productivos a los ciudadanos. Y los ciudadanos y empresas productivas generan más impuestos. Y los impuestos son, por supuesto, la principal fuente de ingresos de cualquier gobierno. El problema es que ese ciclo nunca cuadra perfectamente. La diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno recauda se llama déficit fiscal, es decir, gastan más de lo que ingresan. Cada año hay un déficit y ese faltante se va acumulando y acumulando todos los años y eso es lo que conocemos como deuda nacional. La deuda nacional de Estados Unidos hoy supera los 39 trillones de dólares. Para que te des una idea, eso es más del PIB combinado de China, Alemania y Japón juntos. Y para financiar esa diferencia año tras año, el gobierno hace lo que harías tú, pedir prestado, solo que a escala global, a través de los bonos. Cuando el Tesoro de Estados Unidos necesita financiamiento, que es prácticamente siempre, organiza subastas. Vende bonos a inversionistas de todo el mundo, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, gobiernos extranjeros, en fin, personas como tú y como yo. China tiene más de 700,000 millones de dólares en treasuries. Japón tiene más de 1 billón, o sea, 1 trillón en inglés. Y México, a través de Banxico, también mantiene reservas en esos instrumentos. O sea que aunque no lo creas, cuando México o China quieren guardar dólares de forma segura, lo que están haciendo en realidad es prestarle dinero al gobierno de Norteamérica. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué otros gobiernos querrían darle prestado a otros países? Bueno, porque los bonos del gobierno de Estados Unidos son considerados históricamente como la inversión más segura del planeta. Es decir, es libre de riesgo y todo el mundo opera bajo esta lógica. Si Estados Unidos algún día no pudiera pagar su deuda, tendríamos todos a nivel global un problema de proporciones bíblicas, no solo Estados Unidos. Sería como una especie de apocalipsis financiero. Pero como nunca ha ocurrido y el consenso sigue siendo que no va a ocurrir, al menos no en un futuro cercano, los mercados siguen considerando a los treasuries como el anca del sistema financiero global. Ahora vamos con los términos básicos, lo que mínimamente debes saber cuando alguien te hable de bonos. El primero es el principal, es el monto que se presta. Desde el lado del inversionista sería el monto que inviertes. El cupón es la tasa de interés fija que el bono paga anualmente. Si compras un bono, por ejemplo, de $1,000 con un cupón de 4%, tú recibes $40 al año. Ese monto es fijo. Ese nunca va a cambiar ni para arriba ni para abajo durante toda la vida del bono. La madurez es el plazo. ¿Cuándo te van a devolver tu capital? Hay bonos de 3 meses, de 2 años o hasta 10 o 30 años.
Y el rendimiento o el yield, como comúnmente lo vas a escuchar en inglés, es el retorno real que obtienes. Y aquí viene algo que, aunque suena sencillo, confunde muchísima gente al principio. Ok, ya dijimos que el cupón sí es fijo, pero el precio del bono, ese sí cambia todos los días, ese no es fijo. Y eso hace que el yield sea variable, siempre en dirección opuesta al precio. Digamos que compraste ese bono de $1,000 con cupón de 4%. Tú vas a recibir $40 al año. Eso es el cupón, hasta ahí todo bien. Pero al día siguiente los mercados se ponen nerviosos. Nadie quiere comprar ese bono ya y su precio cae de $1,000 a los $900. Ahora alguien que lo compra a $900 sigue recibiendo los mismos 40 del cupón. Entonces su yield ya no va a ser 4%, sino de 4.4%. El cupón no cambió, el precio sí, y el yield se movió solo. Precio sube, yield baja, precio baja, el yield sube, siempre en direcciones opuestas. Eso es fundamental y vale la pena pausar el video si necesitas procesarlo. Ahora bien, en el ejemplo anterior, el precio del bono cayó. Pero ¿cómo se determinan entonces los precios y los cambios de precio? Bueno, pues para eso hay dos mercados. El gobierno vende bonos nuevos en lo que se llama mercado primario, es decir, las subastas del tesoro que ocurren de manera semanal. El yield al que se venden depende del apetito que haya ese día. Si hay mucha demanda, los gobiernos pueden ofrecer menos rendimiento y los inversores igual lo van a comprar. Pero si hay poca demanda, entonces el gobierno tiene que ofrecer un poquito más para atraer a más inversionistas. Ese yield de subasta se convierte en referencia para todo lo demás. Y ahí es donde entra el mercado secundario, donde los inversionistas se compran entre sí los bonos constantemente, apostando a qué va a pasar con la economía, con la inflación y con las tasas de interés. Y esto es, aunque no lo parezca, lo que hace el mercado de bonos tan poderoso. Los yields no los fija el gobierno, los fija el mercado mismo. Son básicamente la opinión colectiva de los inversionistas globales sobre el futuro de la economía americana. Y esa opinión, para bien o para mal, tiene consecuencias muy reales. Cuando el yield del bono 10 años sube, y hoy estamos en una zona de 4.3 o 4.4%, eso significa que los mercados están exigiendo más retorno para prestarle al gobierno. Y eso tiene varias implicaciones. Te explico. La primera es el costo de la deuda del gobierno sube. Con 39 trillones de deuda encima, Estados Unidos ya está pagando cerca de $3,000 millones en intereses diarios. No al mes, sino por día. Cuando los yields suben, ese número crece y ese dinero tiene que salir de algún lado. Es decir, la salud, la infraestructura o los programas sociales sufren de recortes o simplemente se añade a más deuda, que es lamentablemente lo que está pasando hoy en día. La segunda es que gran parte de esa deuda está en instrumentos de corto plazo, los T-bills a 6, 12 y 18 meses, que constantemente vencen y se renuevan. Cada vez que se renuevan, se refinancian a las tasas actuales de mercado. Si las tasas están altas, el costo de la refinanciación o el del rollover de deuda, como se le dice, pues es más alto. Y tercera, esta te toca directamente. Tu hipoteca está anclada a ellos. El crédito de tu coche también. Si los yields suben, el costo de endeudarse en toda la economía sube con ellos. Y aquí es donde llegamos a la conexión que tiene el mercado de los bonos con la bolsa de valores. Si tú crees que lo que pasa en el mercado de los bonos no tiene ninguna consecuencia en tu portafolio de inversión, pues estás muy pero muy equivocado. Como ya lo establecimos, los bonos del tesoro son de los activos más seguros que existen. Las acciones son lo opuesto, es un pedacito de propiedad de una empresa. Si esa empresa tiene problemas, pues tu dinero también los va a tener. Imagínate entonces que tienes $100,000 para invertir y te ofrecen dos opciones. Te ofrezco el bono del tesoro, que te da el 5% anual sin riesgo, totalmente seguro, o te ofrezco invertir en una acción cualquiera de una empresa con todas sus variables e incertidumbres. Para que la acción sea más atractiva para ti, tiene que ofrecerte un rendimiento esperado significativamente mayor que el 5%. Pues porque si no, ¿para qué tomas el riesgo extra? La diferencia entre el retorno esperado de las acciones y el yield del bono libre de riesgo se llama prima de riesgo de capital o equity risk premium, como lo vas a escuchar en inglés. Cuando los yields suben, esa prima se comprime. Las acciones se vuelven menos atractivas comparadas con los bonos. Los inversionistas rotan capital, venden acciones y compran bonos, y las bolsas de valores y muy seguramente también tu portafolio bajan.
Pero bueno, ojo, no todos los bonos son iguales. Incluso dentro del mercado de bonos existe una jerarquía de riesgo. Los bonos del gobierno son el piso, son la referencia más segura. Pero hay otro tipo de bonos que tal vez ya hayas escuchado antes, que son los llamados bonos corporativos, que es deuda emitida directamente por empresas. Es decir, no solo puedes invertir en las empresas a través de acciones, sino también les puedes prestar dinero a través de sus bonos. Claramente esto no es tan seguro como prestarle al gobierno y por eso ellos tienen que ofrecer mayores rendimientos para ser atractivos. Esa diferencia entre el yield de los treasuries y los bonos corporativos se les llama spread. Cuando los mercados están tranquilos y la economía va bien, los spreads son angostos, porque los inversionistas no exigen mucho extra por ese riesgo adicional. Pero cuando hay presión en el mercado, ese spread se reduce y aunque no lo creas, el spread es llamado uno de los indicadores más honestos del estado real de la economía de los mercados. Antes de que veas pánico en los titulares y en las calles, lo ves en los spreads. Y todo eso nos lleva a decir explícitamente y con todas sus letras que el mercado de los bonos no solo refleja la economía, sino también la moldea. Muchos de los aspectos de la vida como la conoces dependen de un número, que la mayoría nunca busca. Y el yield del Treasury a 10 años no aparece en las noticias de las 8, no tiene app, no genera memes, pero sí mueve más dinero y más decisiones que cualquier cifra en el sistema financiero global. Por eso los traders, los economistas, los directores de finanzas de las empresas más grandes del mundo tienen un ojo permanentemente en estas cifras. No porque sea un número abstracto, sino porque es para todo efecto práctico el pulso del sistema. Si llegaste hasta aquí ya entiendes más del mercado de bonos que el 95% de la gente en internet. Déjame saber si te gustaría que profundice en alguno de estos temas o si tú tienes una opinión distinta respecto al impacto que estos fenómenos tienen en nuestras vidas. Te veo en el próximo video.